Buenos días, chicos. En la mañana de hoy vamos a trabajar la temática denominada las poblaciones, propiedades y características. Como bien les dejé una consulta sobre qué era ecología y qué era población y comunidades, pues espero que a partir de esa consulta podamos entender mejor la temática explicada el día de hoy. ¿Qué es la ecología de población? La ecología de poblaciones estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie, teniendo en cuenta el número de individuos, su estructura en composición sexual y de edades, y su variación en el tiempo. Además de esto, la ecología de poblaciones también estudia los procesos que afectan la distribución y la abundancia, dos componentes importantes en este tema, de las poblaciones de los seres vivos en un área determinada. Ahora, después de haber hecho la consulta, vamos a adentrarnos un poco sobre el concepto de población y también sobre el concepto de especie, la cual vamos a estar manejando mucho en este tema. Entonces, la población tenemos que se define como un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un espacio geográfico definido en un tiempo determinado y que estos individuos de una población pueden interactuar reproduciéndose sexualmente, compartiendo recursos como alimentos o refugios, entre otros. Las propiedades de una población están conformadas de la siguiente manera. Primero tenemos que dentro de una población vamos a encontrar organismos conocidos como individuos, ¿verdad? Y estas poblaciones van a ser denominadas conjuntos conformados por especies, como bien lo mencionamos. Luego de esas poblaciones vamos a encontrarlas interactuando con otro grupo de poblaciones de diferentes especies, como por ejemplo comparamos un grupo de especies de abejas interactuando con un grupo de especies de aves o interactuando con un grupo de especies de plantas, así como lo observamos aquí. Y a esa relación o a esa interacción se le conoce como comunidad. Luego de esa comunidad vendría entonces interactuando con ya el ecosistema, que sería la parte biótica y abiótica, donde habitan estas comunidades. Posteriormente a este ecosistema tenemos a la biosfera, que sería el conjunto de todos los seres vivos que hacen parte del planeta que nos mantiene a nosotros, ¿verdad? Posteriormente a esto, de estas propiedades mencionadas, tenemos que cuando hablamos de una especie, nos referimos a un grupo de individuos que son capaces de reproducirse entre ellos y generar descendencia fértil. Es por eso que individuos de especies diferentes no podrán reproducirse entre sí y no van a generar entonces descendencia para su posterior reproducción. Es decir, no se puede reproducir animales con especies distintas, así como usted lo ve aquí en la imagen, ni manatíes ni tiburón, porque no va a ser viable esa descendencia, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo claro el concepto de especie, pasamos ahora sí a mirar las características de las poblaciones. Las características de las poblaciones son los rasgos o atributos que identifican a sus miembros y dependen de la especie y de los recursos y de las condiciones del lugar en el que ellos habitan. Entonces, esas características están agrupadas en diferentes secciones, como son, por ejemplo, el tamaño poblacional, la distribución por sexos de una población, la estructura poblacional por edades, la densidad y la distribución. Son características que nos definen a una población. Entonces ahora vamos a adentrarnos a cada una de esas características. Primero, el tamaño poblacional. Cuando hablamos de tamaño poblacional nos referimos al número de individuos que componen una población en un momento y un lugar determinado, ¿verdad? Número de individuos igual a tamaño poblacional. El tamaño poblacional depende de factores como son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la inmigración y la emigración. Entonces, natalidad vendría siendo la cantidad de nuevos individuos que nacen dentro de una población, mortalidad, número de individuos que mueren dentro de una población, inmigración, cantidad de individuos que vienen de otros territorios a ser parte de una nueva población y emigración, individuos que salen de una población hacia otra, ¿verdad? Entonces, todos estos factores a nosotros nos van a determinar cómo va a ser el tamaño de la población que nosotros estemos estudiando, ya sea una población animal o una población vegetal. Este tamaño poblacional depende de dos factores también, que son el potencial biótico y la resistencia ambiental. Cuando hablamos de potencial biótico, tenemos que es el máximo número de individuos que pueda alcanzar una población al crecer en condiciones ideales, ¿sí?
Entonces ya cuando una población alcanza este potencial biótico, quiere decir que está en su fitness, está, por decirlo así, ha alcanzado el objetivo y puede entonces comenzar a observarse una reducción de este tamaño poblacional. Ahora bien, tenemos otro factor importante que sería la resistencia ambiental dentro del tamaño de la población y es aquella que nos delimita a nosotros la cantidad o el número de individuos que van a ser parte de ella. Y son, por ejemplo, resistencia ambiental, límites que nos impone el ambiente, ¿verdad? Para que el crecimiento de la población, disminuya. Puede ser limitantes como el alimento o el territorio o la pelea por reproducción entre especies. Entonces son limitantes ambientales que nos están afectando nuestro tamaño de poblaciones. Posterior al tamaño poblacional tenemos la distribución por sexo. La distribución por sexos en una población está dada por la cantidad de machos y de hembras que podemos encontrar en ella, ¿verdad? Esta proporción determina el potencial reproductivo de la especie, estableciendo el número de machos y hembras con capacidad de aparearse y producir nuevos organismos para la población. Acá vamos a hacer referencia a esa competencia que se da dentro de un conjunto de organismos de la misma especie, debido a que, por ejemplo, en el caso de los leones, un solo león va a acaparar tres hembras, ¿verdad? Va a adueñarse de tres hembras y va a tener la capacidad de reproducirse más veces que de pronto otros leones que aún no han podido dominar y crear ese conjunto para su posterior reproducción, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar una proporción de 1:3 dependiendo de la especie a la que nos estemos refiriendo. En el caso, por ejemplo, de las guacamayas, usted puede observar que un macho siempre va a aparearse con una sola hembra. Esto atribuye a unos tipos de reproducción que más adelante vamos a estar viendo, que son la poligamia, la monogamia, etcétera. Pero acá cuando hablamos de distribución por sexo, nos hacemos a la idea de la proporción que tienen la cantidad de machos con la cantidad de hembras para poder aparearse y dejar descendencia. Luego tenemos la estructura de las poblaciones por edades. Acá hace referencia a esto, al número o proporción de individuos que se agrupan dentro de una categoría establecida por su edad o etapa del ciclo de vida. La estructura de edades está determinada por el número de nuevos individuos que aparecen y desaparecen en la población en un determinado momento. Es decir, la estructura de la población a mí me va a dar a conocer cómo es el tamaño poblacional en cierto momento que yo esté estudiando un grupo poblacional. ¿Por qué? Porque dependiendo del ciclo de vida de ese organismo, yo puede que en un momento encuentre mayor cantidad de estos o en algún momento encuentre menor cantidad de estos, ya sea porque ese ciclo de vida que tiene este animalito, al momento de yo haberlo contado, apenas era un huevo y luego cuando ya lo vine a contar nuevamente, ya era un adulto. Entonces yo en mi conteo no lo tenía al inicio, ¿verdad? Entonces la estructura de edades de una población, por ejemplo, aquí como lo vemos, esta de escarabajo va a estar dada ya sea por la edad o por la etapa en el ciclo de vida que ésta se encuentra. Posteriormente a esto tenemos que, de acuerdo con la capacidad que tienen los organismos para reproducirse, los miembros de una población se pueden agrupar en las siguientes categorías: etapa prereproductiva, etapa reproductiva y etapa postreproductiva. Cuando hablamos de la prereproductiva, hacemos referencia a los individuos que no han alcanzado la madurez sexual aún, pero pueden reproducirse y dejar descendencia cuando maduren. Etapas reproductivas son los individuos que presentan madurez sexual y tienen la capacidad de procrear. Y etapa postreproductiva, los individuos que ya no tienen capacidades de reproducirse y son vulnerables a enfermedades o al ataque de depredadores o parásitos. Ahora hablando sobre otro componente principal, característica principal de las poblaciones, tenemos a la densidad poblacional. ¿Qué es la densidad poblacional? Es el número de individuos de una misma especie que habitan en un volumen, área o espacio geográfico específico. Por ejemplo, ya sea un parque natural, una región, un departamento, el país, etc. Se puede definir como el número de individuos por unidad de área mediante la siguiente fórmula que está aquí: densidad poblacional de P igual al número de individuos de una población sobre el volumen o el área donde ella se encuentra.
Esto nos sirve a nosotros para estimar eh, qué tanta qué tanto número de individuos hacen parte de un ecosistema, ¿verdad? Y de qué manera se están viendo de pronto vulnerados por las acciones antrópicas del hombre. Luego tenemos la distribución de la población. Esta hace referencia al patrón de dispersión o ubicación de los individuos de una población en un área determinada. ¿Cómo se encuentran ellos ubicados en ese área donde están? Pueden haber ubicaciones de tres tipos, que son la agrupada, la uniforme y la aleatoria. Todo esto dependiendo de los requerimientos que tengan ese grupo de poblaciones, ya sea para acceder a la alimentación, para poder obtener competencia por la reproducción o las condiciones ambientales que lo requieran. Entonces los vamos a encontrar de estas tres maneras. Agrupadas vendrían siendo, por ejemplo, los cardúmenes de peces y hace referencia a los individuos que siempre andan en conjunto, que se ubican siempre en manada, podemos decirlo, o en el caso de los peces en cardúmenes para poder buscar alimento o para poder eh, defenderse con otros predadores o con organismos que quieran atacarlos. Uniforme sería la segunda, es más que todo predominante en las plantas, pero también la podemos encontrar en animales. Esta distribución en un área se da para conservar, se da conservando la distancia de uno y otro, ¿verdad? Y relativamente pues también sucede por la competencia de los recursos. Entonces, más que todo, vamos a encontrar este tipo de distribución en los ecosistemas por la competencia que existe entre especies para poder generar una territorialidad y poder acceder de una manera más fácil a los recursos que le ofrece el ecosistema. Luego tenemos la aleatoria, que sería aquella distribución donde los organismos se organizan sin un patrón específico. Es decir, usted lo puede encontrar de pronto en una parte del ecosistema más alto, en una parte baja, por un arroyo, o sea, se van a encontrar, como bien lo dice, aleatoriamente. ¿Y por qué? Porque los recursos de pronto están un poco dispersos y puede que tengan hábitos alimenticios distintos unos de otros, ¿verdad? Entonces los recursos están disponibles más o menos por igual y no hay separación territorial. Bien, entonces hasta aquí serían aquellas características que conforman a la distribución de una población, ¿verdad? A cómo se encuentran las poblaciones eh, en los ecosistemas y de qué manera se encuentran ubicadas en ellos. Ahora, chicos, para finalizar, usted se va a dirigir al link que ve aquí en la pantalla y que también se lo deje en la plataforma junto con estas diapositivas para que lo copie y lo pegue y ponga en práctica lo explicado aquí en la clase. Luego de hacer ese link, de hacer esa actividad, que es una retroalimentación, va a formar grupos de a cuatro estudiantes, y va a realizar un taller que les voy a dejar en la plataforma también. Este lo tienen que entregar a manera de trabajo, bien presentado, portada, integrantes, todo lo que requiera un trabajo con una buena presentación. Es la primera nota del primer desempeño de la cuarta unidad. Entonces, tienen plazo hasta mañana a las 6 de la tarde para adjuntar esta actividad por el entregable que se abrió donde encontró el video de esta clase. ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier duda pueden escribir a WhatsApp. Recuerden nuevamente ver el video si queda alguna duda, dirigirse a su libro, donde también pueden encontrar un poco más a fondo lo que quizás acá no mencionamos. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, ya saben, me pueden comunicar en las horas de ciencias naturales. Estamos pendientes para la próxima clase. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.